La Revolución Cubana, por Lu, Iván y Juan. En 1952, Fulgencio Batista, un líder militar, tomó el poder de Cuba a través de un golpe de Estado, cancelando las elecciones que estaban por celebrarse. Su gobierno se caracterizó por altos niveles de corrupción, censura de la prensa y violaciones de los derechos humanos, lo que generó un creciente descontento entre la población cubana. Este descontento alimentó la Revolución Cubana, que comenzó oficialmente con el asalto al cuartel Moncada en 1953, liderado por un joven abogado llamado Fidel Castro. Aunque ese ataque falló, Castro y otros rebeldes fueron liberados de prisión en 1955 y huyeron a México, donde comenzaron a planificar una guerra de guerrillas. También este evento marcó el comienzo de la revolución. En 1956, Castro, junto con su hermano Raúl y el revolucionario argentino Ernesto Che Guevara, desembarcaron en Cuba y comenzaron una campaña guerrillera contra el gobierno de Batista. A finales de 1958, las fuerzas rebeldes ganaron una serie de batallas decisivas y el 1 de enero de 1959, Batista huyó del país. La Revolución Cubana marcó el inicio de un nuevo régimen que buscó transformar la sociedad cubana a través de una agenda socialista. A esto, a su vez, colocó a Cuba en el centro de la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, lo que tuvo importantes consecuencias para la política. Los personajes. Primero, Fidel Castro. Luego, el hermano Ernesto, el Che Guevara y Camilo Cienfuegos. Realmente Fidel Castro, que fue pues el líder revolucionario y pues principalmente el que aseguró de cierta manera la victoria de Cuba y fue presidente de Cuba hasta el año 2008. Eh, por otro lado, Ernesto El Che Guevara, quien fue médico y guerrillero argentino, el cual se unió a Cuba en 1956. También fue un líder militar de la revolución. Por otro lado, Raúl Castro, que fue el hermano de Fidel Castro y también revolucionario. Digamos que fue el segundo al mando del ejército rebelde. Por otro lado, Camilo Cienfuegos, líder revolucionario militar cubano. Fue una de las figuras más populares de la revolución y ocupó el cargo de jefe del ejército rebelde, que era como la persona que todos querían y con quien sentían más confianza. Bueno, los principales personajes de la crisis de los misiles fueron Fidel Castro, pues el líder de Cuba, y John F. Kennedy, que fue el presidente de los Estados Unidos durante la crisis, Robert McNamara, secretario de Defensa de Estados Unidos durante la crisis, Anatoly Dorinin, embajador de la Unión Soviética en Estados Unidos durante la crisis, y Nikita apellido ruso, líder de la Unión Soviética durante la crisis. La Revolución cubana tuvo lugar en la isla de Cuba, una nación situada en el Caribe, al sur de los Estados Unidos y al oeste de las Bahamas y las Islas Turcas. Tuvo lugar sobre todo en La Habana, la capital de Cuba, pero también se extendió por otras ciudades y regiones del país. Hacia 1800, Cuba era una colonia española que producía azúcar y tabaco en plantaciones trabajadas por obra de mano esclava. La invasión francesa en la península ibérica en 1808 conmovió a muchos criollos cubanos que juraron lealtad a la corona española por temor a una revolución social. Pero tras la independencia de México y la prohibición de la trata de esclavos decretada por Gran Bretaña, algunos criollos plantaron la posibilidad de romper con España. Esas conspiraciones dieron lugar a los primeros levantamientos independistas, que a mediados del siglo XIX fueron desbaratados por los españoles. Tras otro intento frustrado en 1868, la Guerra de la Independencia se reinició en 1895 y se prolongó hasta 1898, cuando la intervención de los Estados Unidos trajo como consecuencia una derrota española. Los estadounidenses mantuvieron una fuerza de ocupación hasta 1902, cuando se proclamó la independencia de Cuba y se convocó a una asamblea constituyente. Esta asamblea redactó una constitución republicana que fue revisada por el gobierno estadounidense. A partir de entonces, Cuba comenzó a transitar la vida independiente, pero bajo la tutela de los Estados Unidos, cuyas empresas invirtieron capitales e industria azucarera. En 1959, tras una campaña de guerrilla exitosa, Fidel Castro asumió el poder en Cuba tras derrocar al gobierno de Fulgencio Batista. Castro, junto a figuras como su hermano Raúl y el argentino Ernesto Che Guevara, implementaron políticas de corte socialista que incluyeron la nacionalización de la industria y la reforma agraria.
Estas acciones generaron tensiones con Estados Unidos, que había tenido grandes inversiones en Cuba bajo Batista. Como resultado, Estados Unidos impulsó un embargo comercial y Castro buscó el apoyo de la Unión Soviética. Esta alianza llegó a su apogeo en 1962, cuando el líder soviético Nikita Khrushchev y Castro acordaron instalar misiles nucleares en Cuba como disuasivo frente a una posible invasión estadounidense. Sin embargo, cuando Estados Unidos descubrió la existencia de estos misiles, se desató la crisis de los misiles de Cuba, un enfrentamiento de 13 días que nos llevó al borde de una guerra nuclear. La Revolución cubana, por tanto, no solo transformó la vida y la política en Cuba, sino que también tuvo implicaciones profundas en las relaciones internacionales, siendo la crisis de los misiles un claro ejemplo de ello. La Revolución cubana tuvo varias consecuencias políticas, económicas y sociales, pero las principales son la instauración de un régimen comunista. Después de la revolución, Fidel Castro instauró un gobierno comunista en Cuba, lo que significó la nacionalización de empresas y la implementación de una economía planificada. Por otro lado, esto generó que varios países latinoamericanos quisieran imitar su movimiento revolucionario y luchar contra el imperialismo estadounidense. El aislamiento de Cuba, digamos que en este punto fue debido a que como Fidel Castro estableció un modelo comunista, Estados Unidos y algunos países de Latinoamérica eh, aislaron relaciones con Cuba. El embargo de Estados Unidos. En 1962, Estados Unidos impuso a Cuba un embargo que ha durado hasta la actualidad, limitando el comercio y las relaciones económicas. El desarrollo de la educación y la salud. A pesar de estas dificultades económicas impuestas por Estados Unidos, el gobierno cubano ha invertido bastante en la educación y la salud, lo que ha resultado en altos niveles de alfabetización y atención médica, gratuita para todos los ciudadanos. La emigración de cubanos. La Revolución cubana también llevó a la emigración de muchos cubanos, especialmente de la clase alta y la comunidad cubanoamericana en los Estados Unidos. En resumen, la Revolución cubana tuvo un impacto significativo en la historia de Cuba y de América Latina y sus consecuencias se han sentido hasta el día de hoy.